Subir a decir algunas palabras. El maravilloso poeta Enrique González Rojo, Armando Vega Gil, la cultura al ciudadano común, Laura Esquivel, un colado que se me metió atrás en el video, Santiago Flores, Benito Taibo. ¿Me enseñas el libro? Esta es la firma colectiva del libro. De los cuates para la raza. Así es. Para empezar a abordar y meterme en lo que pudo haber sido el mundo de Madrid. ¡Qué bien! Porque uno nunca ve la realidad. L'ouverture, la fête. Mais ça, tu l'as photographié. Libros, de pronto que para ellos resultan ofensivos. Il y a eu des chevaux. Oui. Tu as raté tout ça? Non, les chevaux, c'est le... Les chevaux, c'est... Oui, tu as raté tout ça. Tant pis. Hola. Esto es Para Hablar en Libertad, especial, especialísimo. Desde casa, un súper especial de cómic. Este video con el que abrimos, que seguramente se preguntarán por qué lo pusimos, muestra la primera feria de libro que organizó alternativa. La Brigada para Hablar en Libertad, la primera feria alternativa de la Alameda hace 10 años. Y las imágenes que vieron fue la entrega de una antología de textos con todos algunos de esos autores que estaban ahí firmando. Una antología que se llama de los cuates para la raza. De la raza para los cuates para la raza. Que pueden descargar, ya saben, de nuestra página. Tiene textos de Enrique González Rojo, de Benito Taibo, habla más alto, de ¿quién estaban? Jorge Moch, San Juana Martínez, Paco Ignacio Taibo. Son como 20 autores, están muy bien. Musacchio. Muchísimos. Una súper antología. Y hicimos una cosa increíble que no habíamos logrado, que es juntar prácticamente a todos los que estaban en la antología que firmaran ese día el libro. Y entre ellos... Y en medio de esa multitud estaba una de las voces más importantes de este cómic. Y consentido de la brigada. Edmond Baudouin y Troups, dos autores muy importantes, especialmente Baudouin, que es ya un veteranísimo, estaba ahí entre la gente dibujando. Se encontraba en México. Estaba visitando en México para este proyecto, Viva la Vida, que es una novela gráfica maravillosa que narra sus aventuras. Esto fue en 2010, en Ciudad Juárez, en el momento más álgido de las muertes y las desaparecidas en esa ciudad. Y Baudouin se planteó ir a esa ciudad y dibujar los sueños, junto con Troups, los sueños de las personas que quiso ir al infierno, así nos contaba el proyecto, quiso ir al infierno a dar un poco de esperanza a través de una novela gráfica, a través de su dibujo. Entonces es un proyecto maravilloso, yo tuve la fortuna de traducirlo, y hoy vamos a hablar de cómic, entonces pues quisimos recordar ese momento tan especial y pues darles una buena noticia también. Yo voy a regalar una edición de Viva la Vida, de Troups, al fan más destacado de la brigada. Pero ¿cómo le vamos a hacer para escoger al fan más destacado de la brigada en estas, de aquí al 10 de mayo, digamos? El que más comparta contenidos, el que más
logre que sus amigos se suscriban. El que más... obviamente nos lo tiene que hacer saber a través de sus arrobas. Sí, que mandan fotos de lo que están haciendo. Vamos a estar, obviamente todos tenemos más tiempo en estos días, vamos a estar muy pendientes de las redes, entonces... en todas las redes, incluye Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Okay, se va a llevar... Vamos a monitorear esas 4. Entonces, suban cosas de la brigada que les guste, compártanla, ¿sí? Convenzan a sus amigos de que nos sigan, ¿sí? Y el fans que más se esmere, se va a llevar el libro. Entonces, sin más, pasamos a la agenda del programa, que empieza con una nota triste. Sí. Las últimas 24 horas se murieron 2 escritores, amigos nuestros. Rubén Fonseca, brasileño, una de las voces más importantes en el mundo, que desde hace pues prácticamente 50 años nos contaba lo que era la corrupción y el fascismo en Brasil, y que fue además censurado no solo durante la dictadura brasileña, sino más para vergüenza de todo el mundo por parte de Bolsonaro. Lo quiso censurar en las bibliotecas en Brasil. Novelas que hablan de la dictadura militar en Brasil en los 50, censuradas en el 2020, ¿no? Es una cosa dantesca. Pero bueno, Rubén Fonseca está vivo porque lo recordamos, porque sus novelas maravillosas, Agosto, que cuenta justo ese momento, el suicidio de un presidente, Getúlio Vargas, en los 50, y la investigación del comisario Matos en un mundo que se parece mucho a México, de corrupción policial, de justicia que no avanza, y otra que me fascina, el Salvaje de la Ópera, que cuenta la historia de la fundación de un teatro en medio de la selva amazónica, que Werner Herzog, el director alemán, hizo una película fantástica que se llama Fitzcarraldo, inspirado en esta novela. Pero bueno, toda la serie Mandrake del Detective Mandrake. Detective Mandrake. La obra de Fonseca es vasta y los invitamos a que la lean, ¿no? Y la otra noticia triste, pues acaba de suceder hace unas horas, Luis Sepúlveda. Luis Sepúlveda, escritor chileno, policíaco, activista, que durante muchos años fue miembro de la Asociación de Escritores de Novela Policíaca, y además participó durante unos 20 años en la Semana Negra de Gijón. Acaba de fallecer de coronavirus. Hay novelas de él que no se me olvidan nunca, ¿no? El viejo que leía, novelas de amor, una historia preciosísima, con la que además Luis ganó una fama mundial. Y El mundo, el fin del mundo, una bellísima historia, durísima, que además fue una de las, extrañamente El mundo, el fin del mundo fue una de las novelas en donde se la daban a la gente de Greenpeace para leer, como pues una forma de darnos cuenta cómo tenemos que salvar el planeta. Y hay una historia para niños que a mí me parece preciosísima, que además llevaron al cine, la llevó, si no mal recuerdo, un catalán, un italiano. Un italiano, ¿no? Que es historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar. Es una historia preciosa para niños. Por cierto que la brigada tiene salvados varios libros de Luis que se iban a triturar y que logramos salvar, y que tenemos varios. Que en la próxima feria de la brigada podrán comprar, pero... En la brigada. Y de verdad no saben cómo nos duele esta pérdida. Le mandamos a sus familiares, un beso a sus enorme, amigos, un abrazo. A todos sus amigos, a Pelusa, a todos. Le va a dejar un hueco enorme en nosotros. Pero también tuvimos una buena noticia ayer. ¿Por qué no nos cuentas del cumpleaños de Marquito? Antier. El martes. ¿Se acuerdan de Marquito, nuestro superlector? Resulta que Marquito estaba un poco triste porque pues le tocaba cumpleaños en esta cuarentena. Y entonces me habló un día y me dijo, oye, ¿tú crees que llegue hasta el 14 de abril, Día de la República Española, por cierto? Y entonces yo le dije, bueno, pues no lo sabemos porque eso lo definen los que saben, y los que saben lo están haciendo para cuidarnos. Pero
pues a lo mejor te hacemos una sorpresa. Y entonces decía, pero ¿cómo va a haber una sorpresa si nadie me puede venir a ver? Así que le organizamos a Marquito un feliz cumpleaños virtual. ¿Y tenemos un video? Y tenemos un video. Mejor que lo vean, ¿no? Que José tiene mucho de Spider-Man. Ajá. Y yo practico karate y necesito practicar mis golpes y mis patadas. Con José, yo te lo empaco mañana a tu casa si quieres. Entonces entonces me gustaría a mí, o sea, un muñeco de esos de que para pelear, así de que le das de golpes de Spider-Man. Pues lo buscamos. Muy buena idea para practicar tu karate. Se llama punching bag. Exactamente, Naomi, un punching bag. ¿Quién es? Le queda 15 de batería a mi celular, que es por donde me están viendo. Escucha, Marco. ¿Quién entró? Marquito, qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. ¿Cómo estás? Soy Alejandro Rosa. Alejandro. Yo soy tu fan. Yo soy tu fan. Oye, Alejandro, y mira, también entró Horacio Franco. Que Horacio no lo has conocido en las ferias, pero es muy amigo nuestro y es el mejor flautista que tenemos en este país. Y mira, te tiene una sorpresa. ¿Verdad? Ajá. ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Increíble! Ese regalo fue para mí, ese regalo fue para el papá, para Gandallo. ¡Claro! Qué gusto verte bien, Horacio. Ahí vamos, ahí vamos. Mejorando todo. Besos. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias. Pues ahí vamos recuperándonos poco a poco. No al 100%, porque salir de esto cuesta mucho tiempo. Por eso hay que quedarse en casa. No, todo cuidarse tiene que quedar en muchísimo. casa. Igualmente. Muchas gracias, Horacio. Cuídense mucho. Qué gusto verte. Igualmente a todos. Gracias. Gracias a todos. Horacio. Cuídense. Dios, Marquito, Horacio. Desde ahorita tú también eres un fan mío. Tocaste muy bonito. ¿Quién, Alejandro? Ahora que nos volvamos a ver, te traigo este libro sobre Madero y el espiritismo. Padrísimo. Está muy divertido, te la vas a pasar bien. Es de espíritus y fantasmas. ¡Qué maravilla! Súper bien. ¿Qué tal, No, bueno, cumpleaños así o más de lujo. ¿Qué tal? Súper mega cumpleaños. Alejandro Rosas regalándonos su nuevo libro y Horacio Franco tocándole las mañanitas en flauta. O sea, una cosa verdaderamente increíble. Y yo, bueno, creo que va para Marquito y para todos los que van a tener cumpleaños en esta cuarentena, que además son muchísimos amigos nuestros, incluido Fajardo, por ejemplo. Entonces vamos a entrar de lleno a nuestro programa especial de cómic con una entrevista que terminé hace unos minutos hasta España con Juan Díaz Canales, el guionista de esta maravillosa serie que hasta el momento cuenta con 5 álbums y que en México fue editada el año pasado por Panini a un precio espectacular de prácticamente lo que cuestan uno de estos, pues los 5 los pueden comprar en la edición mexicana de Black Sad. Es un cómic negro, zoomórfico, donde todos los personajes son animales, empezando por el detective principal. Está muy inspirada en la literatura hard-boiled, en negra de los 50 en Dashiell Hammett, Raymond Chandler. Los seguidores de la brigada que han leído a estos autores pues van a apreciar muchísimo este cómic. Y con influencias del Maus, diría yo. También, ¿no? los Spiegelman. El Maus de Art Spiegelman. Pero este es un perfecto ejemplo para empezar a hablar de por qué el cómic es un arte adulto, es un arte que tiene voz propia y
y es tan valioso como cualquier otra expresión artística. Y que es una de las mejores cosas que hacer en cuarentena, leer monitos. Es muy terapéutico. Yo es lo que estoy leyendo ahora, estoy revisando, ahora les platicaré lo que estoy leyendo, pero mientras tanto, porque es un programa, tenemos varias entrevistas, vamos con la primera, vamos a ver a Juan Díaz Canales y que nos cuente un poco de esta maravillosa serie Black Sad. Bueno, pues estamos con Juan Díaz Canales, un amigo de la Brigada para la Libertad desde Madrid, desde el confinamiento. Juan, muchísimas gracias por apoyarnos con este tiempo y contarnos un poco del maravilloso trabajo que has hecho todos estos años. Yo te conocí en 2008, aquí está la prueba, en la Semana Negra de Gijón, sí, en la que presentaste una exhibición maravillosa de originales de este cómic, Black Sad. Sí, sí. Y fuiste con el coautor del cómic, porque aquí tengo, afortunadamente, este es mi... Sí, sí, lo tienes completo, sí. Lo tengo firmado por Juanjo y dibujado también por ti, que eso me parece maravilloso, ¿no? Ya después que también eras dibujante. Sí. Pero bueno, han pasado muchísimas cosas. Eso fue 2008. Este es un cómic que va a cumplir 20 años. Sí. Y que ha ganado premios, bueno, prácticamente todos los premios importantes del planeta, empezando en Francia, pero bueno, en España, hasta el Eisner en Estados Unidos. En México apenas llegó hace un año, por eso te buscamos el año pasado para traerte a la Feria del Libro del Zócalo, pero esperemos poderlo hacer pronto en algún momento para que veas un foro de 1000 personas presentando un cómic en México, pero se editó. Yo no tengo la edición, yo tengo mis 5 Black Sads en las ediciones exactamente. A un precio espectacular, se vendió en 450 pesos en México. O sea, el precio, esto se vende en 20 euros, en 18, 20 euros. O sea, el precio de uno en Europa se vendieron los 5 Black Sads en México. Hasta donde sé la edición se agotó, fue un exitazo. O sea, yo regalé muchísimos y ya no se consigue, seguramente Panini lo reeditará. Pero bueno, basta de introducción. ¿Por qué no nos cuentas un poco a los mexicanos que apenas descubrimos Black Sad? ¿Cómo nació este personaje tan increíble que ha cautivado al mundo hace 20 años? Es que no me acuerdo. Dices tú que hace 20 años que se publicó, pues imagínate, es un proyecto que viene de incluso bastante más atrás, porque lo curioso del proyecto de Black Sad es que en origen pues son un proyecto mío personal. Como bien decías tú antes, yo soy dibujante también, dibujante sobre todo de animación, pero claro, mi pasión siempre ha sido el cómic. Entonces, bueno, hace los años 90 o así, hice un par de pequeñas historias en blanco y negro que fueron el germen del origen de Black Sad. Eran en un estilo gráfico completamente diferente, estaban con una influencia grande sobre todo de los maestros de blanco y negro, podemos decir, ¿no? De Tardí, de Alex Sinner, sobre todo, de Muñoz y Sampaio, ¿no? Era un poco mi referencia. Pero claro, era un dibujo pues muy, muy amateur. Estoy hablando tendría yo pues entre 18 o 20 años, algo así. Y bueno, estas 2 historias cortitas, yo se las enseñé a Juanjo Guarnido, que entonces ya trabajamos juntos en un estudio de animación. Los dos nos movía la pasión por el cómic, queríamos hacer algo juntos. Y bueno, a Juanjo le gustó tanto este universo de mezcla de polar, de policíaco con una historia furry de animales, que me dijo, mira Juan, esto que queremos hacer juntos, ¿por qué no es Black Sad? A mí me encantaría dibujarlo, ¿a ti te importaría que yo le metiera mano? Y yo, no, pues bien encantado, sabiendo además cómo dibuja Juanjo, pues para mí fue casi, bueno, la colaboración perfecta, ¿no? Entonces me puse a hacer los guiones, Juanjo desarrolló un proyecto y como, bueno, un poco por azar, por esa época Juanjo empezó a trabajar en Disney, cuando Disney abrió un estudio de animación en París y se fue a vivir a Francia. Entonces, visto que el mercado en España de cómic a finales de los 90 había caído completamente, pues nos dijimos, bueno, vamos a intentarlo en Francia, que aquí parece que lo de los cómics funciona muy bien, etcétera. Bueno, lo hicimos con una inocencia total, no conocíamos ni el mercado ni nada en absoluto. Pero el caso es que ese proyecto, pues empezamos a moverlo por editoriales francesas, con tan buena suerte que gustó mucho a unas cuantas, entre ellas a Dargaud.
y la editorial Dargo fue la que al final publicó Black Sad, y bueno, el resto de la historia pues es un poco la que se conoce. Como bien decías antes, bueno, decimos que los gatos siempre caen de pie, pues eso le pasó a Black Sad, ¿no? Desde un principio tuvo mucha aceptación en el público, pero también de la crítica, y bueno, a partir de ahí digamos que ha sido un cómic muy internacional, muy traducido a muchos idiomas, está traducido a más de 25 idiomas. Es curioso también que, teniendo muy poca producción, porque apenas tenemos 5 álbumes, pues el público ha seguido muy fiel. Como decías tú, el primer álbum salió hace 20 años y sin embargo todavía se sigue reeditando y todavía hay mucha expectativa para los siguientes álbumes que vamos a sacar. Entonces, bueno... Voy a interrumpir un segundo porque creo que te saltaste la parte que más me interesa a mí. Creo que he revisado algunas entrevistas y hablas poco de eso, y eso para mí es muy intrigante. Es el germen, esa idea que traías en la cabeza, este personaje que es un detective, que te hace pensar en los que hemos leído, lectores de la Brigada Paulina de Libertad, conocen bien la literatura policíaca, conocen a Hammett, Chandler, todos estos escritores que inspiraron claramente la figura de este detective por lo que le pasa, ¿no? Cómo lo golpea la vida, cómo a veces tiene mala suerte. Pero porque ¿nos puedes hablar un poco exactamente cuáles eran las referencias que tenías cuando imaginaste, antes incluso de que fuera un gato? No sé si eso fue desde el principio. ¿En qué detective estabas pensando? Sí, bueno, yo creo que las referencias son muy obvias, o sea, en ningún momento las he escondido. Digamos que las más claras vienen, como bien dices, de la literatura clásica de género negro, quizá de Dashiell Hammett y de Raymond Chandler. Yo por aquella época, cuando empecé a escribir las primeras historias, incluso antes de proponérselo a Juanjo, pues estaba muy impactado, muy influenciado por la lectura de los clásicos de Hammett y de Cosecha Roja, El sueño eterno, etc. Pero también al mismo tiempo por el cine. Digamos que para mí formaban parte de lo mismo, ¿no? Lo veía casi al mismo nivel, ¿no? Las adaptaciones, o sea, bien las adaptaciones de las novelas clásicas, de las que hizo John Huston, o bien incluso historias originales escritas para el cine, contemporáneas un poco de la época, y que ha sido un poco el modelo que hemos seguido, ¿no? Ese tono que tienen las películas muchas veces de serie B de los años 40 y 50 también de género negro, que yo creo que tienen algo muy interesante, y es que son muy potentes como carga ideológica y como la mirada social que hacen, incluso ese toque existencialista que tienen, pero sin perder la elegancia que tenían aquellas películas, que tenían unos diálogos muy ágiles, pero muy poco, como diría, muy poco explícitos. Es decir, hablaban de violencia, hablaban de sexo, hablaban de política, pero de una manera muchas veces a través del humor, a veces de una manera muy indirecta, como apelando, digamos, a la inteligencia de la persona que estaba viendo la película o leyendo esa novela, ¿no? Bueno, eso para mí era la influencia básica. El hecho de que fueran animales se debió a un experimento narrativo, siempre lo explico de esa manera. Estaba, por un lado, un género muy moderno, como es el género policíaco, que tiene apenas un siglo. Hablando, si entendemos por género policíaco, el género de detectives, más bien, ¿no? No el de detectives que tienen que averiguar un misterio estilo Agatha Christie o algo así, sino de detective privado neoyorquino o de la costa oeste, ¿no? Este género, como digo, era muy moderno y me pareció interesante mezclarlo con uno de los géneros más antiguos que son las fábulas, que siempre están protagonizadas por animales, y ver qué salía de todo aquello, ¿no? Era algo además que ligaba muy bien con el lenguaje del cómic. Pues esta fue la entrevista con Juan Díaz Canales. Como es nuestra costumbre, estamos poniendo un pedazo para que no se coma el programa. La entrevista dura casi 50 minutos y hablamos de prácticamente todos los guiones y toda la obra de Juan, que es súper interesante. Entonces,
pues para todos los interesados, vayan al canal de YouTube y vean la entrevista completa con Juan, que es muy interesante. Estamos con nuestro cuate Bev, hablando de cómics. Esta semana nos va a recomendar un cómic fabuloso que lo ha marcado a él personalmente. Yo me consta, he tenido horas y horas de plática con él sobre este fabuloso cómic. Dinos, Bev, ¿por qué te gusta Watchmen? Watchmen es un parteaguas en la historia de los cómics norteamericanos. Yo me apuro siempre a decir que yo tengo identificadas 4 tradiciones de los cómics. La norteamericana, que hay de que lleva incluida a los canadienses, que han tenido, que son mucho menores en número, pero no en calidad. La sudamericana, con Argentina, como un gigantesco núcleo de Argentina, que además siempre tiene un intercambio muy fluido con Italia. Igual que en su fútbol, los historietistas argentinos se curten en la Liga Europea. El núcleo franco-belga, ¿no? La tradición de cómics entre Francia, Bélgica y todas sus derivaciones, que han opacado un poco a otros países europeos que también tienen, el caso de España, por ejemplo, pero digamos que resalta mucho como, no solo como tradición, sino como mercado, y los japoneses, ¿no? Y Asia. Entonces, en la tradición norteamericana, que además, cuando hablas de cómic norteamericano, casi irremediablemente te remites a los superhéroes. Los superhéroes, por varias razones, fundamentalmente es que la aparición de Superman en 1938 como revista revolucionó a esta industria. O sea, el personaje, cuesta trabajo creerlo, pero fue tan popular que creó toda una industria de las revistas de cómics, aquí les decíamos cuentos. Entonces la aparición de Superman es un fenómeno comercial y cultural que crea toda esta industria de las revistas de cómics, ahí sí, con todos los temas posibles. Y casi 20, 25 años después, viene otro movimiento. Parece que es como una cosa cíclica en los superhéroes. Y entonces en los años 80 hay una especie como de revisionismo, del cual Watchmen es como la obra cumbre. No fue el primero, había otros, y en aquellos años los superhéroes mainstream empezaron como a tener unas historias en aquel momento como más maduras en el sentido que no eran nada más entretenimiento infantil o para adolescentes, y de los años 80 trascienden 2 libros. Uno es The Dark Knight Returns, que se tradujo como El regreso del Señor de la Noche, de Frank Miller, que la idea es muy bonita, que es un Batman viejo que se retira 10 años y regresa como Eloy Cavazos, regresa del retiro para despedirse. Como J.C. Chávez, ¿no? Exacto. Pero además es muy interesante, ¿no? O sea, porque en los cómics los personajes nunca envejecen, y aquí es un Batman envejecido que ya no se puede mover bien, se encuentra a todos los personajes envejecidos, es muy lindo, y además de una factura impecable. Y el otro, incluso con una gráfica muy experimental para los cómics de superhéroes de aquellos años, y el otro, que en términos gráficos es más convencional, es Watchmen. Dos autores ingleses, Alan Moore, pues Alan Moore yo siempre que me toca mencionarlo en alguna clase o conferencia o presentación, hago este experimento, a ver, levante la mano quien ha leído a Alan Moore. Siempre son pocas manos, y entonces les digo, pues ya ni la friegan, porque de verdad es uno de los autores pivotales de la posmodernidad y uno de los más importantes, de las voces literarias más importantes de la literatura en inglés anglosajona. Él es el primer guionista que, con todo, que eleva a la categoría de literato el oficio del guionista de cómics. Empezó trabajando en Inglaterra, luego lo reclutan para trabajar justo en DC, donde hace espléndidamente una serie de guiones. Debe haber trabajado como 3 o 4 años en Swamp Thing, que era este cómic chiquito de terror, que lo eleva a unos niveles temáticos y de una experimentación en conjunción con sus dibujantes, que no se veían en los cómics norteamericanos. Pero entonces su editor le propone trabajar con personajes originales,
y entonces toma todos estos arquetipos de los superhéroes y parte de una idea muy simple. ¿Qué hubiera pasado en el mundo real si de verdad hubiera habido superhéroes? Y entonces hace al mismo tiempo una como revisión de la Guerra Fría, y a partir de un accidente nuclear en Los Álamos, en donde se está desarrollando la bomba atómica, aparece este ser superpoderoso, pues no es que no es un semidios, es un dios en toda, un demiurgo, que es el doctor, se le bautiza como el Doctor Manhattan, y se transforma completamente la historia del siglo XX, porque la tensión que había entre soviéticos y norteamericanos queda totalmente desbalanceada y se yergue en este universo los Estados Unidos como un poder absoluto de mano del Doctor Manhattan. Y entonces, a partir de esto empieza a explorar, usando un montón de arquetipos de los superhéroes, y a partir de una situación que él la plantea como novela policíaca, que es que hay alguien que está matando sistemáticamente a los superhéroes que quedan. En algún momento en este universo se prohíbe en los Estados Unidos que haya actividades de superhéroes enmascarados, y entonces algunos se vuelven institucionales y otros dejan la máscara, se retiran, y algunos más trabajan desde la clandestinidad. Y entonces empieza con el asesinato de uno de ellos, de Edward Blake, que era el comediante, ya un veterano, un hombre mayor que es miembro del primer equipo de superhéroes que hubo en los Estados Unidos, de los Minutemen, que además es una referencia a una guerrilla independentista de la historia de los Estados Unidos. Y cuando esto sucede, cuando él aparece muerto, es asesinado violentamente, se desata esta investigación que hace uno de los antihéroes más carismáticos de la historia de los cómics, que es Rorschach, que se llama así porque tiene una máscara de un textil especial que va haciendo patrones simétricos, como la prueba de psicoproyección de Rorschach. Además, están divididas. Si nos muestras cualquier página al azar, cualquiera de ellas, Moore decidió dividirlas en un formato de 9, en una retícula de 9 viñetas. Cuando hay acción muy importante, ocupa 3 o 2 o más. Hay algunas incluso que son página completa, pero lo hace con esta división casi como de storyboard, como si fuera una pantalla fija. Ahí se pueden ver un par en las que toma 3 de los módulos para dar ciertos énfasis. Y es una obra de una gigantesca ambición, que además sigue reverberando después de 30 años de haber sido publicada, poco más, casi 35 años de haber sido publicada, a mediados de los años 80, sigue hipnotizando a sus lectores. No sé si para los lectores jóvenes la gráfica es un poco difícil de penetrar, porque sí es muy de los años como 70, 80 el dibujo, pero una vez que te conectas con estos juegos verbales en los cuales además de repente hay 3 o 4 narraciones simultáneas pasando al mismo tiempo en una página, y que lo mismo puede citar a William Burroughs que a los Rolling Stones, que a Bob Dylan, que a Richard Feynman, pues me parece como si no es la primera, pero sí de los primeros libros que pudieron llamarse novela gráfica por derecho propio, con esta ambición, con esta construcción minuciosa como de mecanismo de relojería. Y la relojería es una metáfora que aparece todo el tiempo en el libro, y yo creo que todo lo que yo diga se queda corto, porque es muy difícil hablar en unos minutos de esta obra monumental de la cual además después renegaría su autor. Alan Moore después lamentaría haber sido el artífice de lo que se llamó el movimiento de superhéroes oscuros, y que además finalmente fue como absorbido por esta gran industria, al grado de que recientemente la editorial DC
integró a estos personajes a su continuidad de una manera bastante torpe. Esta fue la entrevista con Bev, que es otro gran amigo de la Brigada Paralela en Libertad, creador de novelas gráficas muy interesantes que han presentado en las ferias de la Brigada. Se me fue ahorita el nombre de la de Burroughs. Uncle Bill, la novela que le dedica a Burroughs en México, que es fabulosa. Bev es un fanático de Watchmen. Yo, de hecho, desde que lo conocí, pues siempre tenemos discusiones y pláticas ahora con la reciente adaptación a televisión de HBO, que además es una continuación de su universo. Pues hubo muchas polémicas más, y como ven, Alan Moore, su guionista y creador, es uno de nuestros superhéroes. Entonces, pues les recomiendo mucho seguir los consejos de Bev y echarse un clavado en la obra de Alan Moore. Igual les puse un pedazo de la entrevista completa con Bev va a estar disponible en el canal de YouTube. Visítenlo y ahí la pueden ver completa, ¿no? Este es un autorretrato mío, aquí, en la cuarentena. Y para distraerme y bajar un poquito el estrés de estar encerrado y ser cautivo de los tiempos de entrega, pues mi novela gráfica favorita. Y mi novela gráfica favorita es la que hice con Paco Ignacio Taibo II. Esta es la edición francesa, porque la edición mexicana se acabó. La versión francesa inicia con este cigarro. ¿Y por qué es tan importante iniciar con este cigarro? Pues es que es el cigarro que está fumando Paco Ignacio Taibo II, escribiendo el guión de esta novela. Y además, te voy a decir una cosa, la leyenda es real. Paco Ignacio, y yo lo vi, lo escribió sobre una Underwood a 2 dedos, así, a la John Reed, tac, 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 tac. Así se escribió la novela, y yo estoy aquí, sacando la novela con una navaja hacia las imágenes de los grabados para hacer el libro. Pues por supuesto ya no uso navajas, ahora uso esta tijera, una Solingen, sí, de los 40s, desastre, pero es acero templado. Y este libro es un libro horizontal, porque es un libro épico, como las batallas, no es de una sola persona, es todo un enorme ejército, 2 ejércitos que se dan de cañonazos, que se dan en ese caldero de acero y fuego que fue el sitio, el asedio y la batalla de Zacatecas. Efectivamente, empezamos cerrados y se va abriendo poco a poco a que se despliegue el paisaje, y el paisaje es un turbión enorme, una nube gigantesca negra que está avanzando por las planicies que llegan a la ciudad de Zacatecas, y era lo que estaban viendo. Columnas de humo, y decían, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Está quemando un bosque? Pues no, en el desierto no hay bosques. Eran las 60 locomotoras artilladas con la División del Norte que iban a destrozar la ciudad de Zacatecas y al ejército del usurpador Victoriano Huerta. Esta sigue siendo mi novela gráfica preferida. Tenemos varias recomendaciones. Le hablamos a nuestro amigo Francisco Hagenbeck, que es otro escritor que siempre ha estado vinculado a los cómics desde su inicio. Hagenbeck guionizó para la DC a Superman y ha tenido, es otro conocedor profundo del cómic, y por lo tanto pues le tuvimos que marcar para que nos hiciera unas recomendaciones. El video se cortó al final, entonces pues les comento lo que él quiso decir al final. Voy a ser el vocero de Hagenbeck. Es que tienen que leer a Hugo Pratt y a Osterheld, que es el guionista de estos fabulosos cómics de guerra de Ernie Pike que está recomendando. Búsquenlos, de veras, son fabulosos. Hay versiones en PDF, en línea, porque sí, conseguir físicamente los cómics en este momento no va a ser nada fácil, pero es un referente muy importante de esa escuela de Sudamérica que mencionaba Bev, ¿no? Esa migración italiana que se encontró con lo mejor del guionismo en Latinoamérica, en Argentina en los 50, ¿no? Hola, buenas. Pues hablando de cómics que me habían pedido en los videos para leer en libertad, ¿qué podíamos leer en estos épocas que estamos encerrados, que estamos viviendo tiempos extraños? Y yo creo que los cómics es una muy buena solución para divertirnos y para encontrar
nuevas historias. Pues la realidad es que ahorita yo estoy obsesionado por alguna extraña razón. No lo sé, yo creo que porque ando haciendo un guión de cine con cómics de guerra. Me lo regaló Bev. Tiene cosas muy buenas. Viene de historias de rusos. Hay unos dibujantes rusos maravillosos de Inglaterra, italianos. Pero desde que lo recibí tiene una gran falta, que no está Osterheld y Hugo Pratt. Hugo Pratt y Osterheld son una maravilla, son los mejores cómics de guerra. El único problema es que cuesta trabajo encontrarlos aquí en México. Su personaje, Ernie Pike, que no es el héroe, es realmente un periodista, es el que narra las historias. Y las historias son fantásticas porque hay diferencia. Pues en nuestra búsqueda permanente de novedades y de cosas interesantes, les ofrecimos esta cápsula. Son dos autores que no tengo la fortuna de conocer. Son muy recomendados por Javier Marías y Rafael Marín, dos de los amigos que conocen, los que nos siguen aquí en La Brigada. Es un libro que no pudo salir, que su lanzamiento coincidió en España exactamente con el inicio de la pandemia. Y sus autores, Santiago García y Javier Olivares, pues como son amigos de nuestros amigos, nos dijeron, pues nos interesa conocerlo, dárselos a conocer. Nos mandaron una versión digital, es fabuloso de veras. Es un cómic inspirado por los poemas homéricos, el origen de la cultura griega, pero con una visión moderna, es decir, no respetan muchas cosas y las cosas que modifican de esa historia son muy relevantes al presente y a lo que nos está pasando, ¿no? Para ellos esta visión, las primeras palabras, como dice Santiago en la entrevista que emite Pericles al inicio de la Ilíada, es la cólera, y que es esta emoción, esta enfermedad que invade Europa, que se convertiría en la cultura helénica, y a partir de esta reflexión pues hace un cómic espectacular que pues les acabamos de dar una probadita a través de estas imágenes y estas ideas de sus creadores. Búsquenlo y es una prueba de que el cómic es de veras un medio de expresión fabuloso, interesante, que tiene mucho que ver con nuestro presente y con ideas complejas, ¿no? Esta es La cólera, de Santiago García y Javier Olivares. Chéquenlo. Hola, soy Santiago García, coautor junto a Javier Olivares de un cómic que se llama La cólera. La cólera es un cómic publicado en España por Astiberri que podríamos decir que parte de la Ilíada. No es una adaptación de la Ilíada de Homero ni tampoco de la Odisea, aunque tiene elementos de las dos partes. En realidad tengo que decir que La cólera parte de la primera página, como todos los libros deberían partir. Pero esta primera página, esta imagen de una simple raya dividiendo un espacio en dos masas prácticamente iguales, que sería una línea del horizonte en realidad, por la que luego vemos cómo empieza a avanzar poco a poco una figura que se distingue que es un guerrero con el paso de las viñetas. Esta imagen es lo que de verdad fue el germen de esta novela gráfica. Y os voy a contar un poco cómo trabajamos. Normalmente es un proceso, como os decía, muy fluido, muy permeable. Estamos los dos desde el principio, aunque es verdad que Santiago al final acaba siempre enviándome esto, que es un guión relativamente tradicional, pero no deja de ser una guía, ¿no? Como él ha dicho algunas veces, es como simplemente un documento para trabajar. Es un documento que en cualquier momento, y de hecho suele ocurrir, pues se ve modificado y alterado por nuestro propio trabajo, ¿no? No es simplemente un guión que yo escribo, una historia mía que un dibujante ilustra. No es algo que yo le doy a Javier para que él me lo dibuje. Es una obra que los dos hacemos estrechamente desde el principio hasta el final. Cuando él está dibujando, yo estoy dibujando con él, pero cuando yo estoy escribiendo, él ya está escribiendo conmigo, porque mi imaginación solo puede funcionar de acuerdo a lo que yo espero que Javier puede ser capaz de dibujar. Pero lo interesante cuando se trabaja en colaboración es que en realidad yo nunca soy capaz de imaginar lo que Javier es capaz de hacer.
Entonces ya, si veis aquí, en las primeras anotaciones que hago, normalmente cuando llego a esta fase, cuando leo el guión, las primeras imágenes que me llegan a la cabeza, suelo intentar atraparlas rápidamente y dibujarlas, ¿no? Porque normalmente tienen mucha verdad y mucha certeza, ¿no? Y esas primeras impresiones son para mí muy importantes. Aquí veis otra planificación que ya dibujé directamente al lado del guión de Santiago, ¿no? Luego, una vez que ya hemos leído el guión y lo hemos discutido, lo hemos hablado sobre él, paso a hacer una planificación de todo el libro. Aquí vemos, os voy a mostrar rápidamente unas cuantas imágenes. Estas imágenes ya en color son páginas del libro que han sido coloreadas digitalmente y son la manera en la que yo construyo, con la que construimos el libro Santiago y yo. Aquí es, de hecho, cuando se hace el libro, cuando realmente aquí es mi fase preferida, porque es de verdad donde damos vida al libro, lo construimos como estructura narrativa y vemos todos los fallos y todas las cosas o todos los aciertos. De manera que se produce una especie de circuito entre los dos. Esa es la manera en la que yo diría que trabajamos, como si fuera un diálogo. Un diálogo, una conversación en la que yo le propongo cosas y él me contesta y ante su respuesta yo me planteo nuevas preguntas. Así poco a poco vamos elaborando el libro, que en el fondo no deja de ser también, en su sentido más profundo, una conversación con la cultura occidental, con la cultura europea, la cultura que viene en el fondo de aquí, de la Ilíada, de las primeras palabras de Homero. La cólera se titula así porque esa es precisamente la cólera, las primeras palabras de la Ilíada, y la Ilíada es el primer texto de nuestra civilización. Entonces la pregunta que surge es una pregunta que se formuló el filósofo Peter Sloterdijk, es ¿qué significa que toda la civilización europea esté fundada en torno o a partir de un concepto como la cólera? Y eso es lo que hemos querido intentar explorar, no contestar, porque es imposible dar una respuesta a un problema tan antiguo. Y luego ya, la siguiente fase suele ser la fase de lápiz. Tengo aquí algunas imágenes que os puedo mostrar. Es una fase en la que ya dibujo las páginas con mucho más detalle. Aquí ya, de hecho, hay incluso colocados, como veis, parte de los textos. Estas son unas imágenes dobles que van dentro del libro y que ya están dibujadas con todo detalle. Las originales son más grandes, pero bueno, estas son unas copias que hice para hacerme una idea. Aquí veis algunas más. Luego, después de esta fase, que me puede llevar bastantes meses, pues paso a una fase de tinta, de un pasado a tinta. Como veis aquí, este es un original del libro, esta es una de las páginas originales del libro. Aquí tenemos otra de las páginas originales del libro, esta es una página doble, una de las páginas dobles del libro. Y aquí tenemos otra más. Y así, poco a poco, durante muchos meses, voy trabajando los originales a tinta. Hasta aquí el proceso, mi proceso, es bastante convencional, en el sentido de que no utilizo ni Cintiq, ni paletas gráficas, ni nada. Y con esos materiales que se remontan a un momento tan primitivo de nuestra cultura, hemos intentado hacer un cómic contemporáneo que hable de nuestros problemas, de las cosas que están pasando hoy en día, y que sea algo más que simplemente la enésima versión de unos textos clásicos que todos conocemos o creemos conocer sobradamente. La edición, además, procuramos cuidarla mucho. Yo estuve en la imprenta para controlar un poco la edición. Aquí veis cómo quedan ya las páginas en color, cómo queda el coloreado digital, algunas de las páginas del libro. Aquí tenéis otras páginas del libro. Y este es el libro definitivo, que esperamos que pronto podáis disfrutar, y nosotros también, tanto aquí como allí, como en cualquier sitio. Y nada, un saludo muy fuerte, espero que estéis todos muy bien, que os cuidéis mucho y nos vemos pronto. Gracias. Pues ahí tienen nuestro especial de cómic, bastante nutrido. Díganos qué les parece, díganos si les gusta que hagamos especiales así, qué otros temas se les ocurre que podemos incluir, además de... ¿A quién les gustaría ver en las ferias de la Brigada Paralela en Libertad presentando cómics? Presentaciones virtuales.
les recordamos la invitación a hacer ruido en las redes en nombre de la brigada para llevarse un ejemplar de Viva la vida de Baudouin, enviado por cortesía aquí de su traductor. Y tenía por último una noticia. Estamos cerrando con una recomendación de cómic de Ángel de la Calle, porque tenemos un curso de cómic que vamos a empezar a transmitir todos los domingos al mediodía, en punto de las 12. Es un curso de historia del cómic que impartió Ángel de la Calle, que es un autor, pero además es un estudioso del cómic. Yo no conozco a nadie que sepa no, que sepa tanto de la historia es un de este friki, medio en el fondo, como Ángel, y lo que hace en este curso pues, es dar una visión planetaria. Un poco Beth en la entrevista que vieron, pues habla de las escuelas americanas, europeas, japonesas y suramericanas. Ángel tiene una visión también muy de campo abierto. Entonces este curso les va a dar una idea de cómo surge este idioma, cuáles son las primeras expresiones y cómo se han ido modificando a lo largo de los siglos, con una visión muy interesante. Van a ser 4 sesiones, los próximos 4, empezando este domingo 19, y a partir de ahí, el 26, 3 y 10 de mayo, vamos a tener 4 sesiones de historia del cómic con Ángel de la Calle. Síganlo, compartan el vínculo. Domingo y escríbanos. Domingos, 12 del día, cómic. Promuevan a la brigada, porque en esta etapa digital es nuestro único foro. Chútense todos los anuncios de YouTube, por favor. Es muy importante, porque es la única entrada económica que existe en este momento. Les mandamos un abrazo y nos vemos el próximo jueves aquí en Para Hablar en Libertad.